Gracias, gloria al nombre de Jesús, cordial saludo para todos. Un abrazo grande a la distancia a los que están en Facebook, YouTube, Instagram, grupos en general. Les invito, mis amados, a ir al consejo de la palabra de Dios. Leemos en Mateo capítulo 16, el versículo 18, bajo el tema La Iglesia de Dios. Leemos en nombre de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amado Dios de los cielos, Jesús, aquí estamos, Padre mío. Oh, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro. Mi amado, Jesús ya había elogiado a Pedro por la respuesta dada, que Jesús es el Cristo, que es el Salvador. Por las Escrituras ellos sabían que Dios les vendría a salvar. Isaías capítulo 33, versículo 22, 35, versículo 4 e Isaías 43, 11. Jesús tiene en estos momentos algo grande y es la afirmación que Pedro da. Y esa afirmación reconoce que es una revelación divina, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 17. Por esa razón yo también te digo que tú eres Pedro. Es decir, yo también te conozco, te tengo plenamente identificado. Mi amado, Jesús está mostrando ser el omnisciente, el único que revela y conoce los pensamientos, pues no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo reza Juan, capítulo 2, versículo 25. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aunque la expresión Pedro traduce piedra o roca, no era sobre Pedro que la iglesia sería edificada. Como iglesia, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Mi amado, lo que el Señor Jesús está dando a saber es que sobre esta afirmación o afirmación, ¿cuál afirmación? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador. Y al decir que esto es Jesús, el Salvador, el Cristo, está afirmando que Dios ha venido a salvarlos. Isaías 35, versículo 4, termina diciendo, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, 4. Esa era la roca firme o afirmación sobre la cual Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Sabe que los pastores ni tienen ni edifican iglesia. Si alguno dice tener su iglesia, bueno, pudo ser que en el pasado murió por ella. O dice la Escritura, porque habéis sido comprado por precio. Iglesia, habéis sido comprado por precio y ya sabéis el precio
con que fuiste comprado. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Mi amado, quien edifica la iglesia es Jesús, por cuanto Él es el dueño de la iglesia. La iglesia es de Él. Él es Dios. Por eso, primero los Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando Pablo dice que fue apartado para el evangelio de Dios, en Romanos capítulo 1, versículo 1, está dando fe de la manifestación de Dios en carne. Primera a Timoteo capítulo 3, versículo 16, Dios fue manifestado en carne. Está confirmando que Jesús es Dios, porque el evangelio es de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Principio del evangelio de Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 1. La iglesia es de Dios, mi amado, porque Dios es su Salvador. Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, yo el Señor, yo el Eterno, y fuera de mí no hay quien salve. Pero cuando se manifestó, ya conocemos el texto, 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Pero Tito 3:4 dice, cuando se manifestó la bondad, es decir, la misericordia, la piedad de Dios, nuestro Salvador. Mi amado, la piedad de Dios no se discute. No, la piedad de Dios no se discute. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente, Jesucristo es Dios. Dios en su manifestación de carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Y habitó, fue hecho carne y habitó con nosotros. Por eso, mi amado, sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Edificaos, pues, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mi amado, Jesús edifica la iglesia para presentársela a sí mismo. No se la va a presentar a nadie. La razón, porque no hay otro mayor o superior a Él. Mi amado, las cosas son del dueño, del que las compra. Y Jesús la compró. Él es el dueño, mi amado. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Colosenses 1:18. Mi amado, Él vendrá por su iglesia, porque la iglesia es de Jesús, porque Jesús es Dios. Por esa lógica, simplemente, la iglesia es de Dios, por cuanto Jesús es el mismo Dios. A precio de sangre fue adquirida, fue comprada. Y se identifica, mi amado, porque lleva su nombre. Mi amado, tela por cortar, pero a Dios gracias por este espacio. Qué bueno es haber estado juntos aprendiendo del Maestro Jesús.
su servidor y amigo el hermano Pedro, desde un rinconcito de la costa norte de Colombia. Transmite para ustedes Radio Celestial, la voz de Jesús a las naciones en Cali, Dimensión Estéreo en la ciudad de Cartagena, Cristiana Estéreo en San Andrés, ETD es Tiempo de Dios en Cúcuta, Radio Visión Colombia en Bogotá, Radio Luz a las Naciones en el país del Salvador, la señal RCTV en Oslo, Inglaterra, o para el Ministerio Radial TV Fuente de Vida. También saludamos al programa Amanecer con Dios y cápsula cristiana, cápsula femenina de Emisora Cielo en Cartagena. Mi amado, para todas las estaciones radiales que muy gentilmente difunden este poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo, un abrazo muy cordial a la distancia. Cualquier inquietud puede comunicarse a través del WhatsApp 321-668-6481 en Colombia. Si su estación radial está fuera de Colombia, marque el indicativo más 57 321 668 6481.